quiero empezar con dos enseñanzas en los evangelios, dos enseñanzas diferentes de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentran, uno se encuentra en Mateo y el otro se encuentra en el libro de Lucas. Estas dos enseñanzas tienen algunas cosas en común, pero antes de llegar allá, quiero que ustedes lean conmigo Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Y está aquí en la pantalla y quiero que lo lean conmigo, quiero que lo lean en voz alta. Incluso creo que lo leemos mejor si nos ponemos de pies. Vamos a ponernos de pie porque quiero escuchar todas sus voces altas, voces fuertes. Listo, mira lo que dice aquí. Así que mi Dios proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Una vez más, así que mi Dios proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Como les he dicho, mi deseo es que nosotros podamos apreciar y experimentar un Dios que añade, que multiplica, no un Dios que resta y disminuye de nosotros, de nuestras vidas. Y en las historias que le voy a compartir, vamos a encontrar que estas cosas que tienen en común, estas verdades que tienen en común, nos llevan de menos a más. Nos llevan de menos a más. Y esta escritura que leemos aquí en Filipenses 4:19 es una de mis escrituras vida, es decir, es una de las escrituras que desde temprano en mi jornada cristiana, en la fe cristiana, han formado mi fe en Dios, han impactado, me han acercado más a Dios. Mientras yo les hable de estas dos enseñanzas que Jesús da, yo quiero que ustedes tomen en cuenta Filipenses 4:19 en el fondo. Cuando escuches la historia, el acontecimiento y la enseñanza de Jesús, quiero que por un lado, en uno de tus oídos, tú puedas escuchar las palabras: mi Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Eso es lo que yo quiero que tú escuches, porque Dios es un Dios que nos lleva de menos a más. La primera enseñanza se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 18 al 30. Resulta de un encuentro que tuvo con un dirigente que era joven, un joven rico. Este hombre se le aproxima a Jesucristo y le hace la pregunta: ¿qué tengo que hacer para recibir vida eterna? Es la pregunta que él le hace. Y Jesús le responde: tú sabes los mandamientos, cumple con ellos y vivirás y todo estará bien. El joven le responde y le dice: he cumplido con ellos desde mi juventud. Y Jesús viene y le dice: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Las Escrituras dicen que este hombre se entristeció mucho, así es la palabra que dice, se entristeció mucho, a tal grado que lo que le dijo Jesús lo afligió internamente. Las Escrituras dicen que el hombre fue tan afligido. Y Jesús viene después y le dice a los que los están oyendo: cuán difícil es para una persona rica entrar en el reino de los cielos. Ahora, mira la respuesta que viene después. Versículo 26 que está en la pantalla. Dice:
Los que lo oyeron preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo. ¡Qué tremenda declaración! La voy a leer otra vez. Que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Ahora, la segunda enseñanza, el segundo acontecimiento se encuentra en Mateo capítulo 6. Se encuentra en Mateo capítulo 6. Y esta porción de las Escrituras en Mateo capítulo 6 se trata del Sermón del Monte, donde Jesús enseña sobre las bienaventuranzas. Y no solo de las bienaventuranzas, Jesús enseña sobre varios temas. Empieza a hablar de ser sal y luz, el cumplimiento de la ley, del homicidio, habla respecto al adulterio, habla respecto al divorcio, habla respecto a los juramentos, habla del amor al prójimo, habla de la oración y otros temas más. Y en medio de todo eso, Jesús también enseña sobre las riquezas y nuestra relación hacia ellas, nuestra relación hacia las riquezas y a las cosas materiales. Entonces, en el capítulo 6, versículo 25 al 33, Jesús sigue el tema de esta relación que uno debe de tener con las riquezas. Y mira lo que dice. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Estos pasajes tienen ciertas verdades en común. Verdades que nos llevan a tener una experiencia con Dios que nos lleva de menos a más. La primera verdad es difícil. La primera verdad es difícil para nosotros admitir y aceptar. Es difícil para nosotros decir, esto es verdadero en mi vida, esto es cierto en mi vida.
Aquí viene la primera verdad. Yo le pido a Dios que nos ayude a recibir su verdad para nosotros poder movernos de menos a más. Amén. La primera verdad, hay un interés propio. Hay un interés propio. Es una de las verdades que vemos en este pasaje. Un interés propio. Una de las grandes verdades que el pasaje nos muestra es que aún en medio de nuestra fe y entrega a Dios, aún en medio de nuestra fe y entrega a Dios, existe un interés propio o una autopreocupación con ganancia personal. Eso es real y es duro para nosotros aceptar. Lo voy a repetir. Aún en medio de nuestra fe y entrega a Dios, existe un interés propio y una autopreocupación con ganancia personal. Nos preocupamos por las cosas materiales, nos preocupamos por la ropa, por lo que vamos a comer, etcétera, etcétera. Y aquí Jesús está hablando de una preocupación que va al extremo, que promueve el yo, que promueve el yo primero, mis necesidades primero, mis deseos primero, todo al costo de tener plena confianza en Dios. Jesús dice que los paganos van tras de estas cosas, son consumidos por sus deseos y su autopreocupación. Yo primero. Interés propio. Existe aún en medio de aquellos de nosotros que tenemos nuestra fe en Dios y que nos hemos entregado en Él. En el pasaje de Lucas, al descubrir que las riquezas tornan ser estorbo para que uno reciba y sea partícipe en pleno del reino de Dios, el hombre rico, tanto como Pedro, responden de una manera que revela su inhabilidad de romper con lo material, con las riquezas. Se demuestra claramente. Las Escrituras nos dicen que el hombre se entristeció mucho porque era muy rico. Se afligió, estaba afligido porque Jesús le había dicho: ve y vende, dale a los pobres y sígueme. Yo me puse a pensar al respecto y dije, ¿qué fue lo que entristeció más al hombre? ¿Qué fue lo que le angustió tanto? ¿El hecho de seguir a Jesús o el hecho de partir con sus riquezas? ¿El hecho de decidir por Jesús al costo de sus riquezas? ¿O el hecho de decidir por sus riquezas al costo de creer en Jesús? ¿Qué fue lo que le afligió más? Y yo creo como ser humano que soy, yo creo que cuando nosotros tenemos que partir con algo material, con algo material que es dinero o ropa o casa o carro o algo por el estilo, para poder honrar a Dios, yo creo que eso nos cuesta a nosotros. Eso nos cuesta muchísimo más por el interés propio que hay. El pensamiento de poner a Jesús primero, en primer lugar, sobre las riquezas
y su interés era tan abrumador que se entristeció. Ahora, ese es el hombre rico que dijo que él realizaba todos los mandamientos desde su juventud. ¿Y qué tal la respuesta de Pedro? ¿Qué tal la respuesta de Pedro a escuchar estas palabras? Ya que Pedro lo está siguiendo, ya que Pedro se ha entregado a él. Mira lo que dice aquí, Lucas 18:28. Dice, mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Míranos Dios, míranos Jesús, hemos dejado todo para seguirte. Pero mira lo que dice el mismo pasaje en Mateo capítulo 19, versículo 25, dice, mira, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, ¿y qué ganamos con eso? ¿Y qué ganamos con eso? Dios, Jesús, lo hemos entregado todo, hemos dejado todo, he dejado mi trabajo, he dejado la empresa de pescadería y se la dejé a otra persona, a mi vecino, a quien sea, las escrituras no nos dicen, pero lo hemos dejado todo para seguirte, hemos andado contigo por arriba y por abajo, por esta aldea, por aquel pueblo, por aquella ciudad, hemos andado por todas partes. ¿Y qué ganamos con esto? ¿Y qué ganamos con esto? En otras palabras, dejamos todo para seguirte. ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué beneficios hay para nosotros? Y así es que nosotros nos movemos. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para nosotros? A menudo nosotros hacemos la misma pregunta. Quizás no verbalmente, pero internamente lo hacemos. ¿Qué hay para mí en esto? Queremos un beneficio en servirle a Dios. Queremos un beneficio cuando ofrendamos. ¿Qué gano con esto? Es lo que preguntó Pedro. ¿Qué gano con orar? ¿Qué gano con servir? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué gano en esto? ¿Cuál es el retorno para mí? Hay un interés propio. Que Dios nos ayude. Pienso que esta pregunta revela actitudes que existen en nosotros. Un interés propio, una autopreocupación. Interés propio. ¿Qué hay para mí? Si no fuese así, yo pienso que las ofrendas estuvieran bastante altas. Si no fuese así, yo pienso que quizás no tendríamos problemas con personas que ponen mano a la obra. Cuando se presenta una necesidad, que vamos a hacer un impacto en la comunidad, todos dicen, cuente conmigo. Yo quiero ser parte de la misión de Dios, pero siempre hay un interés propio. Un interés propio que nos impide, escúchame bien lo que te voy a decir, nos impide tener plena confianza en Dios. ¿Estamos bien? La segunda verdad que estos pasajes tienen en común nos revelan, bueno, la primera es la más difícil. Las demás van a ser un poquito más fácil de tolerar, de recibir y decir, sí, esto es cierto. La segunda verdad que estos pasajes tienen en común nos revelan a Dios como la fuente de bendición. Como la fuente de bendición. Cuando en nosotros hay interés propio y una autopreocupación, se nos hace difícil creer
que Dios es la fuente de bendición. Cuando hay interés propio y hay una autopreocupación, cuando yo estoy consumido conmigo y con lo mío, se me hace difícil creer que Dios es la fuente de bendición. Porque tú sabes lo que voy a hacer, voy a tratar de hacer las cosas a mi manera, en mi tiempo y con mis recursos y habilidades limitadas. Y la confianza, aunque creo en Dios, aunque estoy entregado a Dios, pongo topes sobre mi vida que me limitan en recibir en pleno la bendición que Dios tiene para mí. Y eso es verdad. Eso es un hecho. Eso es realidad. El hombre rico se entristeció mucho porque él se sentía como la fuente de sus riquezas y su bienestar. Jesús advirtió en el Sermón del Monte que no nos afanemos por lo que vamos a comer o por lo que vamos a vestir. Incluso dijo que Dios cuida las aves, se cuida las aves y viste las flores del campo. Es lo que hace Dios, cuida y viste. Mateo 6, 26 y versículo 30, miran lo que dice aquí. Dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Este es el punto, porque Dios es la fuente. En el trasfondo necesitas escuchar estas palabras. Así que mi Dios suplirá todo lo que necesiten conforme a sus riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces aquí dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Versículo 30. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes? ¿No hará mucho más por ustedes? Jesús nos dice que valemos mucho más que cualquier otra cosa. Y nos dice que Dios hará mucho más por nosotros. Valemos más y hará más. Mi Dios suplirá todas tus necesidades. Valemos más y Dios hará más. Ahora, a menos que tú y yo creamos que valemos más, a menos que tú y yo creamos que valemos más que las aves y las flores del campo, no vamos a creer que Dios hará mucho más por nosotros. Nos quedamos estancados con topes que ponemos sobre nuestras vidas. La autopreocupación te impide confiar en Dios. Ahora, yo quiero ilustrar este pasaje con un video y después voy a hacer unos comentarios. Quiero que presten atención porque esta es nuestra actitud. Esta es, y estoy hablando de nosotros cristianos. Y quiero que entiendan, necesitamos escuchar la verdad de Dios para nosotros poder crecer y de ir de menos a más. ¿Okay? De menos, quizás tú me preguntas, ¿de menos a más qué, pastor? Bueno, de menos a más esperanza, de menos a más gracia, de menos a más victoria, ¿sí? Sobre las cosas que te tienen encadenado.
que te impiden progresar en la vida, de ser la persona que Dios ha diseñado que tú seas, para que tu vida sea productiva e influyente, nos lleva de menos a más. Ahora, quiero que vean el video y después voy a hacer unos comentarios y llegar al tercer punto. Thanks. Dankeschön. ありがとう。 Oh, I couldn't. Well, maybe just a bite. Oh yeah! All right! Don't forget the interest. Dude, he brought the pie. Dios es la fuente de bendición. ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema es que nosotros tenemos la mentalidad que solo hay un pastel. La mayoría de nosotros aquí sentados creemos que solo hay un pastel. Dios solo me da un pastel en la vida, solo hay un pastel. Y quiero sacarle lo más que yo pueda a ese pastel. Y esa es la mentalidad. Y tú sabes que cuando solo hay un pastel, uno trata de agarrar el pedazo más grande que pueda del pastel. Uno se preocupa por sí mismo. Tengo que agarrarle el pedazo más grande a este pastel, porque solo hay un pastel. Solo hay un pastel. Y cuando tú andas con una mentalidad de solo un pastel, tú no solo vas a querer tomar el pedazo más grande del pastel, pero no lo vas a compartir. No lo vas a compartir, porque solo hay suficiente para ti. Y solo para ti. Y no lo vas a compartir y lo vas a proteger. Y no lo quieres compartir. Y tú sabes, el problema con la mentalidad de un pastel es que solo hay un pastel. Y te impones a ti limitaciones y topes sobre tu vida en todas las cosas que tú haces. ¿Sabes por qué? El tiempo, solo tengo tanto tiempo y no, el tiempo no me rinde. Porque tú tienes un solo pastel y el tiempo no me da.
Oh, no, solo tengo tanto tiempo, no puedo llegar al estudio, no puedo llegar a la oración, no puedo bendecir a otra persona en aquel proyecto, en la comunidad. ¿Tú sabes por qué? Porque solo tienes un pastel. Te limitas. No puedo ofrendar porque solo tengo un pastel. Y si doy esto, no voy a tener para esto, porque tú sabes que tu mentalidad es un solo pastel. Y así es que tú te mueves en la vida. No puedo dar porque hoy eso lo necesito para la gasolina, o eso lo necesito para la leche, o eso lo necesito para aquella camisa, o para aquel reloj, o para aquella cosa que yo estaba buscando. ¿Sabes por qué? Porque tienes una mentalidad de un pastel. Y si tú andas a través de la vida con la mentalidad de un pastel, no lo vas a compartir con nadie. Siempre se va a tratar de ti. Interés propio. Autopreocupación. Tu pastel. Tu pastel es lo más importante y solo tu pastel, y nunca lo vas a compartir. No doy de mi tiempo, no doy de aquí, no doy de mi ofrenda, no soy compasivo, no soy cariñoso, no perdono, y no perdono porque solo tienes un pastel. Y la mentalidad de un pastel es limitante, ¿sabe? Es limitante. Yo y Debbie pensábamos siempre, yo usaba una palabra donde siempre le decía, no lo podemos costear. Y llegó el momento donde Dios me dice, yo soy la fuente, Samuel. Yo soy la fuente. Así que quita esas palabras de tu boca. Confía en mí. No seas tan absorbido contigo mismo. Yo soy la fuente, tú no. Yo soy la fuente. Yo tenía una mentalidad de un pastel. Y el problema con la mentalidad de un pastel es que nos olvidamos que hay un pastelero en la cocina cocinando más pasteles. Y sigue produciendo pasteles, porque Él es un pastelero, Él es la fuente. Y no solo es este pastel, pero cuando tú tienes la mentalidad que hay un pastelero en el trasfondo, que hay alguien que suplirá todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas, no las tuyas, de acuerdo a sus riquezas, entonces te das cuenta, espérate, Él es la fuente. Yo no, Él es la fuente y Él suplirá todo lo que yo necesito de acuerdo a sus riquezas, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Si yo sigo andando a través de la vida con una mentalidad de un pastel, pues mira, voy a poner límites sobre mi vida, sobre mi tiempo, sobre mis habilidades, sobre lo que Dios puede hacer en mí y a través de mí. No voy a ser dadivoso, no voy a ser generoso, porque pienso que se me va a acabar el pastel. Pero si yo ando a través de la vida con una mentalidad que hay un pastelero en la cocina cocinando más pasteles, pues Él va a proveer más pasteles. Él va a seguir sacando más pasteles para lograr sus propósitos en tu vida y a través de tu vida. Dios es la fuente y su deseo es que tú vivas en pleno lo que Él quiere para ti. Pero tú y yo ponemos limitantes. Tú y yo no nos damos, no nos gastamos. Por eso mismo, es que me voy a agotar, es que me voy a quemar, es que es demasiado, es que es mucho, y tú andas con una mentalidad de un solo pastel. Y eso te impide, escúchame bien, lo he dicho, eso te impide confiar en pleno en la provisión de Dios, el liderazgo de Dios y la bendición de Dios. Él es la fuente. Él es la fuente.
Las Escrituras dicen en Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Él proveerá. Las Escrituras nos dicen que somos bendecidos, escúchame bien, con toda bendición celestial. Es lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que Dios hará muchísimo más de lo que podemos imaginarnos o pedir, porque Dios es la fuente. Las Escrituras nos dicen que Él es dueño de la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Sabes por qué? Porque Él es la fuente. Las Escrituras nos dicen que Él nos ama con un amor eterno. ¿Sabes por qué? Porque Él es la fuente. Pero si tú sigues viviendo con una mentalidad de un pastel, ignorando que hay un pastelero, te impones límites sobre tu vida. Él es la fuente. Él es la fuente. Las Escrituras nos dicen que sus misericordias son nuevas cada día. La misericordia de ayer fue para ayer. Las de hoy son para hoy. Las de mañana todavía no han llegado. ¿Sabes por qué? Porque Él es la fuente. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Mira, Dios nos quiere llevar de menos a más. De menos a más. De menos a más. De menos a más fe. De menos a más bendición, de menos a más gracia, de menos a más sanidad, de menos a más victoria. Él es la fuente. No te limites con una mentalidad de un solo pastel. Una más, una verdad más. ¿Sí? ¿Estamos? Se ponen un poquito más fácil, ¿verdad? La primera fue dura, interés propio, autopreocupación. Aún para nosotros los cristianos nos preocupamos nosotros mismos. ¿Cuál es mi retorno? La tercera verdad es esta. Dios no será tu deudor. Dios no será tu deudor. Escúchame, Dios no será tu deudor. ¿Me escuchas? ¿Lo puedes repetir? Dilo de esta manera. Dios no será mi deudor. Eso es verdad. Eso es verdad. Dios no será tu deudor. No llegarás al final de tu vida y no le vas a decir a Dios, tú me debes, Señor, 3 semanas. Señor, tú me debes tiempo. Y Dios te va a mirar y te va a decir, te ofrecí vida eterna. ¿Tú vas a comparar 3 semanas con vida eterna? ¿Qué te pasa? No compara. Dios no será tu deudor. Tú no vas a llegar al final de tu vida y reclamándole a Dios, Señor, tú me debes dinero. Interesante. Señor, tú me debes dinero. Señor, tú me debes horas. Solo me diste 24 horas al día, Señor, me hubieras dado más. Dios no será tu deudor. ¿Okay? No vas a llegar al final de tu vida diciéndole que Él es tu deudor. Mira lo que dice aquí Lucas 18, 29 al 30. Jesús dice esto. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermano, padre o hijos, recibirá mucho más en este mundo. Recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Ahora, Jesús no está hablando de dejar
o abandonar irresponsablemente a las personas que están alrededor nuestro. No se trata de esto. Se trata de ponerlo a Él primero sobre todas las cosas. Ese es el punto. Él primero sobre todas las cosas. Él primero sobre todas las cosas. Por eso Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y todo lo demás añadido será. Y aquí Él dice, hey, no va a haber nadie que deje casas o esposas. En otras palabras, hey, voy tras las bendiciones de Dios. Voy tras las bendiciones de Dios. Me voy a entregar a Dios, voy a servir a Dios, voy a vivir de acuerdo a lo que Dios desea para mí y para nosotros. Primero Dios. Ese es el punto bien sencillo. Primero Dios sobre todas las cosas. Él dice, el que busca primero el reino de Dios, a él, a ella, se le dará mucho más. Se le dará mucho más. Es lo que él dice, mucho más en esta tierra. En esta tierra. Una de las cosas que yo he aprendido es buscar a Dios, buscarlo a Él primero. En estos últimos años, yo y Debbie estuvimos hablando los otros días y estábamos platicando y yo dije, Dios me tiene en una etapa de mi vida que Él no simplemente, Él quiere que yo sea un inversionista en su reino. No simplemente una persona que está recibiendo. Mira, la persona que tiene una mentalidad de un solo pastel siempre quiere y quiere y quiere y quiere y quiere. La persona que tiene la mentalidad que hay un pastelero produciendo pasteles es una persona que da, que vive dándose y da y comparte y da y comparte y da. ¿Sabes por qué? Porque él reconoce que hay un pastelero atrás. Entonces hay una gran diferencia en estos dos tipos de personas. Y yo he hablado con Debbie y le he dicho, hey, Dios me tiene en una jornada que no se trata del diezmo, ya el diezmo es de Él, yo estoy convencido de eso. No me tienen que manipular, no me tienen que convencer, no me tienen que predicar sobre el diezmo. Ya lo creo, el diezmo le pertenece a Dios. No me tienes que convencer al respecto. Es de Dios y lo que es de Dios se le da a Dios. Ofrendas las doy gratuitamente, abiertamente. No me tienes que manipular, no tienes que doblar mi brazo. No me tienes que forzar. Lo doy gratuitamente, doy ofrendas. Los fondos de evangelismo los doy. Creo en el evangelismo, creo en la expansión del reino de Dios. Doy gratuitamente, doy y creo que Dios va a usar ese dinero para impactar a las vidas que están alrededor del mundo. Dios se va a mover de una forma poderosa y el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio van a llegar a su vida y ellos van a recibir a Dios en sus corazones y sus vidas van a ser transformadas para una eternidad. No me tienes que convencer de eso. Ya lo sé, ya lo doy. Yo creo en este templo, yo creo que nosotros podemos congregarnos aquí y Dios nos encuentra aquí para obrar poderosamente en la vida de las personas que están quebrantadas, que están rotas, que están dañadas por algún evento, alguna situación o algún trasfondo en sus vidas. Yo creo de corazón que Dios viene e impacta y se mueve para levantarnos y sanarnos y transformarnos aquí dentro de estas paredes. Pero esto cuesta. La luz. Cuando tú fuiste al baño y te lavaste las manos, se tuvo que pagar el agua. Cuando sacaste la toalla, tuvimos que pagar por la toalla. Cuando te sentaste y jalaste la cadena y después hiciste algo, que sacaste papel ¿verdad? Eso cuesta dinero. Cuesta. Nada es gratis en la vida, ¿no? Pero yo creo que estas cosas son importantes porque llega gente aquí que necesita de Dios y necesita la bendición de Dios y el alivio de Dios y la esperanza de Dios. Lo necesitan. Yo creo en eso.
Entonces yo agradecidamente pago para que se paguen los biles. Yo doy mi diezmo y ofrenda y más allá para el mantenimiento de este edificio. Lo doy por encima del diezmo. Pero no me quedo ahí. Dios me ha llevado a ser un inversionista. Yo creo en nuestros jóvenes. Y por eso nosotros tenemos una ofrenda adicional. Es una inversión en la vida de nuestros jóvenes. Y damos más allá para que eso se logre. Yo creo en la expansión del ministerio. Por eso tenemos una extensión de nuestra iglesia en el pueblo, en la ciudad de Woodstock, que está conectada con esta. Y ellos están abriendo campo y están trabajando fuerte y están alcanzando a las personas. ¿Sabes por qué? Y yo creo en esto. Entonces soy un inversionista. Lo que estoy diciendo es que esa mentalidad de un pastel ya se acabó conmigo. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no va a ser deudor mío. Yo no voy a llegar al final de mi vida y decirle, Señor, me debes. Me entregué tanto a ti, me entregué tanto a ti. No voy a hacer como hizo Pedro la pregunta, ¿y qué ganamos con esto? ¿Y qué ganamos con esto? La mentalidad de un pastel así es que vive. ¿Y qué gano con esto? ¿Sabe por qué? Ese es el interés propio que hay en nosotros. La autopreocupación. Dios nos quiere llevar de menos a más. Él es la fuente y Él no va a ser tu deudor jamás. 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 Nuestro interés propio nos impide creer en Él en pleno. En pleno. Conclusión. Tu Dios y mi Dios no es un Dios que resta. Es un Dios que añade. Es un Dios que multiplica. Es un Dios que realza, no daña. Es un Dios que nos levanta, no nos hunde. Es un Dios que nos lleva de menos a más. De menos a más sabiduría. De menos a más entendimiento. De menos a más victoria. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tú eres nuestro Dios. Te reconocemos como un Dios que suple, un Dios dadivoso y generoso, un Dios que hace muchísimo más de lo que podemos imaginarnos o pedir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, hoy y por siempre. Amén y amén. Que Dios te lleve a ti personalmente de menos a más. Y en todo, porque Él dice en todo, en tu matrimonio de menos a más. De menos a más. Que así sea, vayan con Dios.